por quien lo da, porque acordaros siempre que dar nos hace más felices. Bueno, han sido 25 jornadas, como recordábamos esta mañana en el acto de inauguración, trabajando con mujeres, su creadora, su impulsora, la profesora Teresa Gema Martín Casado, y nos ha acercado en estas jornadas a mujeres creativas, feministas, creadoras y siempre defensoras de la igualdad, y en todas sus ediciones estas jornadas han intentado dar protagonismo siempre a las mujeres digitales para que las mujeres no perdamos el tren del futuro digital y tecnológico que nos llega y que casi nos arrasa. Tras estos años de labor generosa, su creadora ha decidido, desde nuestra facultad, desde nuestro campus y desde esta su casa, la Universidad de Valladolid, crear y otorgar el primer Premio Nacional con Mujeres, esta vez otorgada a la mejor comunicadora creativa y digital por la igualdad. Y puesto que se premia la creatividad, también el premio va a ser una pieza creativa, una pintura realizada por una artista emergente española. La autora es Lidia Vecino, una creadora galardonada en 2024 con el premio de pintura del Certamen de Arte Joven de Castilla y León, pero que además cuenta con múltiples reconocimientos en el ámbito nacional y que, si os apetece explorar un poquito más en su obra, actualmente está exponiendo en el Palacio Santa Bárbara de Madrid. Una pieza artística que está inspirada en los colores de la identidad del proyecto y que, a través de su trabajo artístico y de su forma abstracta, quiere expresar el significado de este proyecto. Esta pieza ha construido la psicología perfecta entre ambos y es para la artista Raquel Rivas Rossi, conocida como Lola Vendetta. Hará entrega del premio la directora, creadora, impulsora de las jornadas de Con Mujeres, la profesora Teresa Martín Casado. Bueno, tengo el honor de entregar esta pieza creativa a Raquel Rivas Rossi, Lola Vendetta, que ahora además nos va a dar una pequeña explicación de toda su trayectoria también. Deciros que Raquel ha sido seleccionada a nivel nacional, no es casualidad, estaba en Cuba cuando yo intenté localizarla. Localizarla ha sido complicadísimo, lleva en España 2 días, ha venido desde Barcelona, o sea, esto ha sido Misión Imposible 3, pero lo hemos conseguido, ¿vale? Pero bueno, y luego deciros también otra cosa. Raquel, la artista, como está exponiendo en Madrid, dijo que era imposible ahora mismo ponerse a hacer una obra, pero cuando le dije que la premiada era Lola Vendetta, no solo hizo una, sino que me hizo 4 para elegir. Con lo cual, enhorabuena, Raquel, por toda tu trayectoria y tu premio, espero que te guste. Para ti, bueno, patrocinado por el vicerrectorado del campus María Zambrano. No quiso hacer un dibujo gráfico porque para eso ya estás tú, ¿no? Claro, no le quiso poner a Lola Vendetta, ¿no te refieres? Espera, que yo tengo como... Me he hecho una chuletilla porque digo, voy a recoger un premio, voy a decir algo, ¿no? Qué vergüenza, pero... Más que nada, para darle un poco de resumen a todo esto, a todos los años de Lola Vendetta, a todo lo que pasó, ha sido una locura, la verdad. No sé si conocéis el personaje. Hace 12 años que empecé a dibujarla en una habitación a la que yo llamaba el sarcófago, en el barrio de Sagrada Familia de Barcelona, porque era tan chiquitina que apenas cabía mi mesa, mi cama y mis dibujos colgados de las paredes, ¿no? Este personaje llegó a mi vida un poco para revolucionarla por completo. O sea, mi nombre en realidad es Raquel Rivas Rossi, pero todo el mundo me confundió con ella porque fue como una especie de altavoz para mí, este personaje, desde el momento en que la empiezo a dibujar. Supone para mí un tobogán en temas de feminismo. Me zambullí en el feminismo y en las ganas de traducirlo y sintetizarlo en ilustraciones desde el momento en que empecé. Ha sido también como una herramienta brutal para comprender lo que me estaba pasando a mí, lo que le estaba pasando a mis compañeras, lo que le había pasado a las mujeres de mi familia, lo que había pasado
a mujeres de toda España y luego de Latinoamérica, ¿no? Como bien dices, ahora estaba en Cuba, pero he estado también en Colombia, en México, en Guatemala, en El Salvador, hablando, compartiendo y creciendo con un montón de mujeres y también partiéndonos el culo de la risa, que eso también es importante, con la excusa de vincularnos y hablar de feminismo, ¿no? Otra cosa que me ha traído el personaje, que es maravilloso también, es que al meterme en el feminismo he ganado un montón de amigas feministas. Hay que tener amigas feministas en la vida. Ahora se me hace imposible imaginarme la vida sin ellas. Y la última cosa que me ha regalado este personaje son, yo creo que ahora me he convertido en una especie de amante de los espacios de soledad conmigo, de creatividad justamente, que es lo que estáis hablando estos días, ¿no? Esos espacios de, como muy bien decía María, ¿no? De perder el tiempo, de contemplar, de quedarse empanada en casa esperando a que surjan las ideas, ¿no? Y meterse en ese bucle creativo hasta que sale algo, aunque al principio parezca que no. De estos espacios, el único testigo real es mi perrito, que siempre está ahí mirando todo mi trabajo, y me hace mucha ilusión recibir este premio después de todo este tiempo. Mil gracias por el trabajo con mujeres, a la Universidad de Valladolid y a ti, por pensar en mí, por buscarme, que sé que a veces ando yo perdida por los cerros de Úbeda o de Cuba, pero ahí estoy, muchas gracias. Bueno, por lo que ha costado traerte, y ya lo sabes, ahora la he pedido y dijo que sí, no es que la haya hecho una encerrona ahora. Evidentemente quiero que nos explique un poquito qué es Lola Vendetta, cómo nació, tu trayectoria, o sea, una pequeña charlita también, igual que lo ha hecho María y Sofía, y luego un turno de preguntas, por supuesto, para vosotros, porque creo que con lo que ha costado que vengas, lo maravilloso que es tenerte a ti, que es tú has dicho además que es el primer premio que la dan por Lola Vendetta, sí. Pues yo creo que ya era hora, ¿no?, de que la dieran un premio por Lola Vendetta, es el primero que la dan a nivel mundial y eso que recorre el mundo por este personaje, con lo cual pues me alegro mucho que nos lleves en tu memoria a partir de ahora. Y ahora nos vamos a hacer o de pies, como quieras, pero quiero que expliques a estos alumnado pues qué es Lola Vendetta, cómo nació, cómo te inspiras, un poco lo que ya sabes. Yo en realidad he traído unas imágenes que me han dicho que tendríamos como un ratillo para conectarlas, pero igual no, te voy a improvisar. Sí que tienes. ¿Sí? ¿Puedo? Voy con un Mac, no sé si es problema. Eso sí es problema. Voy a improvisar, ¿vale? Tenéis mi Instagram, podéis mirar absolutamente todo, cotillar mi vida entera. De hecho, da hasta un poco de susto imaginarse que una está tan colgada en internet. Pero bueno, en internet. Esto es muy de boomer, ¿no? Bueno, en redes sociales. Mira, el personaje este de Lola Vendetta empieza, en realidad, como una especie de ataque visceral que me da a mí después de muchos años de una educación en realidad normal, lo que era normal para la época, sin mayor historia. Yo necesito empezar a quejarme de cosas que me molestan, de cosas que me incomodan, de cosas que me ponen triste y no entiendo muy bien qué me pasa. Siempre he hecho dibujos en mi casa, en lugar de creatividad siempre estaba presente. Es decir, para poneros un ejemplo de cómo funcionaba mi familia, con sus ¿se dice lo del ajo y la cebolla? Sí, ¿no? Es que lo digo normalmente en catalán, con sus movidas de todas las familias, ¿no? Pero eso, lo que sí que había en mi casa era que siempre podías estar creando cosas, siempre podías estar recortando cartones, pintando las paredes, pintábamos tanto las paredes, somos 5 hermanos, pintábamos tanto las paredes que mi mamá decidió forrar las paredes de casa de como pizarra vileda para que pintáramos, borráramos, pintáramos, borráramos y pintáramos y borráramos, ¿no? Yo creo que eso a mí me dio como la herramienta, me quitó el miedo de perder los dibujos, ¿no? Que eso es algo que les pasa mucho a los niños chiquitos, que es como hacer un dibujo y no lo pueden romper. Cuando yo estuve siendo profesora, antes de dibujar, durante, digamos, el principio de Lola Vendetta, era profesora de niños, y siempre les decía, vamos a hacer 5 dibujos y los vamos a romper todos. Y se ponían como locos al final, porque al principio yo no quiero romper, y al final de la clase lo rompíamos todos y entraban como en una excitación súper loca, porque era como, ¡hemos roto el dibujo! ¡Ah! Pero desprenderse de esto hace un poco que la creatividad no te dé tanto miedo, ¿no? Destruir lo que has hecho. Ahora parece que como tenemos redes sociales y es tan fácil mostrar el trabajo, parece que todo tengas que mostrarlo ya, ¿no? Y es bonito el ejercicio de hacer cosas para destruirlas y ya está, para que nunca hayan existido, ¿no?
Cuando yo dibujo a Lola Vendetta por primera vez, es justo después de... Yo trabajaba de azafata en Barcelona y de camarera, y venía de trabajar de unas jornadas super heavy de 24 días, pero creo que no era legal eso realmente. Yo creo que era bastante denunciable, pero 24 días trabajando de azafata sin parar, de pie, saludando a clientes de una marca de coche así muy cara, no sé qué es cuánto, a mí me decían, ponte en la puerta, que a los señores les gusta que la de los hoyuelos esté en la puerta, saludando. Entonces yo me ponía en la puerta a saludar a señores, y claro, a mí más o menos como que se me iban a morir todas las neuronas en ese proceso, así que me escondí una libreta en la chaqueta del traje que llevábamos y empecé a escribir las cosas que me rompían la cabeza, o sea, que no entendía, que siguieran siendo así, que me molestaban y tal, ¿no? Y les empecé a dibujar. Y en ese cabreo, un poco, me lo pasé bien, también, o sea, yo me lo pasaba teta, trabajando de azafata, pero porque hice un mogollón de amigos y amigas, pero en ese cabreo de las reflexiones que iba haciendo, voy a ver a mis padres después de los 24 días de trabajar sin parar, me meto en el metro de Barcelona y un señor mayor se me sienta al lado. Y yo que tengo como incontinencia verbal, como habréis notado un poquito ya, me pongo a hablar con ese señor y al principio pues la conversación normal, todo bien, no sé qué, y de repente el señor me pone la mano en la pierna y yo, bah. Y me empieza a decir, no quiero que te vayas. Y yo me quedo. Y yo, que había sido educada para ser una niña, aunque yo era medio vikinga, siempre todos hemos sido más o menos educadas para no molestar, para no alzar la voz, para no gritar demasiado y tal. Y además venía de trabajar de azafata 24 días, con lo cual lo que hice fue ponerme bien la rebequita así, subir al metro y decir al señor, mire señor, a mí me parece que esto no hace falta. Y me levanté muy digna y me fui. Pero en el viaje de camino a casa de mis padres se me empezaron a echar los ovarios así, y fue en ese momento que yo agarro un papel, un boli y empiezo a dibujar a una chica con una camiseta de rayas que entra al metro de Barcelona, se sienta, un señor mayor se le sienta al lado, empiezan a hablar, el señor se pone verde y la escena termina muy diferente. Porque cuando entra al metro, en lugar de subir la chica tranquilamente, cuando está entrando al metro, la chica agarra al viejito, lo tira a las vías del tren, el viejito explota, y esa fue la primera viñeta de Lola Vendetta, en la que aparecía ella con las vísceras en la cabeza, ¿no? Y yo digo, Dios mío, qué terapéutico esto, me encanta. Y a partir de ese momento, como una roca, sin pensar en publicarlo, tengo que decir, porque yo iba a dedicarme a hacer cuentos para niños, ¿no? Mi intención era, voy a hacer cuentos pedagógicos, me encanta dar clases a los niños, me encanta todo esto. Pero yo de repente empiezo a dibujar una chica con una camiseta de rayas haciendo salvajadas por el mundo. También le corté la pierna a una compañera de piso en una viñeta porque se burlaba de mí porque yo intentaba ser vegetariana, que lo hice fatal, se me cayó todo el pelo de la cabeza, pero prácticamente, o sea... Pero bueno, lo intenté y ella estaba ahí todo el día diciendo, no, por la carne, por la proteína, por la carne, vale. Y entonces yo le obligué a comerse su propia pierna en una viñeta. Y eso empezó así. No tenía un enfoque feminista así de primeras no tenía un enfoque feminista. Pero ¿qué pasó? Que yo me empecé como a quejar de las cosas que realmente me molestaban, de las conversaciones que iban surgiendo en el apartamento donde yo vivía, compartiendo con 4 chicas más, y todo lo que hacía muchísimo ruido tenía que ver con las quejas del feminismo. Así que yo entré un poco por accidente a hablar de feminismo. Entré porque no podía más, o sea, porque necesitaba expresarlo sí o sí. En una de estas, decido publicarlo en redes sociales y al cabo de un tiempo estoy yo en un mes de agosto, no sé si habéis estado un mes de agosto en Barcelona, me imagino que el mes de agosto aquí también tiene que ser fenomenal, de calor. Pero yo estaba en un mes de agosto de estos que me morían en Barcelona con un dolor de regla impresionante y mareadísima, o sea, y sin dinero para comprar ibuprofeno. Me acuerdo perfectamente de esta sensación, de decir, mierda. Entonces empecé, no tenía ibuprofeno, pero tenía lápiz y papel, y entonces empecé a dibujar a Lola Vendetta menstruando, de pie, muy cabreada en medio, desnuda, y al lado dibujé a una mujer que acaba de parir y al lado una mujer embarazada como de 9 meses, ¿no? Digamos. Y la titulé Sexo débil los cojones. Porque dije, Dios mío, o sea, con este dolor de regla yo hoy, ese día concretamente no trabajaba de azafata, pero,
Otros días tenía que ir todo el día de pie, un dolor alucinante, mareos, tal, bueno, lo que vimos muchísimas de nosotras o unos cuantos días al mes, ¿no? Cuando yo cuelgo esta... ¿Cuánto tiempo tengo? Porque yo me voy enrollando infinitamente. No, tienes. Vale. Bastante. Cuando yo cuelgo esta viñeta en redes sociales, se hace súper viral y veo que la viñeta... Bueno, en ese momento no sé si ahora es así en Facebook, porque hace Facebook lo medio olvidé, pero yo veía como la viñeta se iba a Nueva York, a Japón, se empezó a viralizar a muerte y yo digo, ¡hola, qué fuerte esto!, ¿no? En ese momento el algoritmo era como tu mejor amigo, ahora ya no. Pero en ese momento era como la gente compartía y todo el mundo que le daba like a tu imagen, o sea, sus seguidores todos veían que tú le habías dado like a la imagen, con lo cual era una cosa exponencial súper loca. Y cuando cuelgo esta imagen se vuelve viral a lo loco. Y yo digo, ¡guau, soy influencer! Voy a hacer un encuentro de seguidores en Barcelona y tal. Entonces dije, monté un café, no vino nadie, era yo, mi expareja y mi cuñada en ese momento que no me soportaba mucho y un heavy metalero rarísimo, muy majo, que nunca he vuelto a ver jamás. Entonces, con esa autoestima por el piso, yo llego a mi casa, entro en Facebook otra vez y me encuentro un mensaje de una chica que me dice que quería venir al encuentro de seguidores que has hecho en Barcelona. Digo, no pasa nada, habrá futuras ocasiones, está bien. Y sigue el mensaje y me dice, no he podido venir porque justo hoy tenía un juicio para pedir el orden de alejamiento contra mi expareja que me ha estado maltratando, violando y machacando psicológicamente durante 5 años, ¿no? Yo aquí es donde digo, ¡guau! ¿Qué cojones? O sea, ¿qué está pasando con este personaje, no? Este fue como el disparo de salida, lo que a mí me genera un choque brutal, porque digo, wow, esta es una persona del mundo real. Ya no estoy jugando con un personajito que sale de mi libreta, sino que esto lo cuelgas en redes sociales y empieza a tener un poco de repercusión en gente, ¿no? Y a partir de aquí empiezan a llegar paulatinamente mensajes mayormente de mujeres, pero de muchísimas personas, de todo el mundo contándome sus propias vivencias alrededor de pues, el maltrato, las experiencias con el cuerpo, la sensación de caminar por la calle, el sentir que la calle a partir de unas ciertas horas del día no es tuya, tú no puedes habitarla, tienes miedo, las llaves en la mano, apretar las llaves antes de llegar a casa, ¿no? Todas estas cosas que en los últimos años hemos hablado más, pero en 2013, cuando empezó el personaje, no se está hablando de esto, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento yo empiezo también soy la hermana mayor de mis hermanos, entonces me empiezo a dar como un sentido de responsabilidad, que creo que al personaje en realidad le fue bien, porque entonces se le creó un poco de propósito. María, antes, te estoy citando todo el rato, pero es que antes has dicho, hay que encontrar una causa que te quite el sueño, ¿no? A mí me quitó el sueño, pero todo, o sea, fue como una cosa loquísima, porque claro, no solo eran mujeres anónimas en redes sociales que me escribían, sino que eran de repente familiares mías, con las que yo, además catalanas, quiero decir, que somos un poco paéteros, ¿sabes? Los catalanes, nos cuesta como contar, a mí no, pero nos cuesta contar las cosas, y de repente mujeres de mi familia que eran más reservadas, que nunca habían contado nada de esto, me agarraban por el pasillo en casa de mi abuela, por lo que sea, y me agarraban por el pasillo y me contaban algo que era como, oh, no puede ser, tú también. Y luego otras amigas del mundo de arte, de Barcelona, de Bellas Artes, gente que yo había conocido durante años y no tenía ni idea de que habían podido vivir algunas cosas, ¿no? Y ahí me doy cuenta de que sucede algo, de que está empezando a suceder algo en ese momento, que es que las redes sociales, que tienen su lado oscuro, por supuesto, y toda su movida, y se pueden demonizar mucho si queremos, pero lo que sí que empezaban a tener las redes sociales en ese momento es que cualquier mujer, al menos de este país, tenía un móvil a través del cual podía entrar información a través de redes sociales. Es decir, lo que antiguamente podría haber sido una situación de peligro máximo para alguien que está viviendo una situación de maltrato, que es introducir un libro feminista en casa y que te lo pillen, tú ahora lo podías vivir sentada en el baño mientras estabas haciendo pipí, en esa pausa de que nadie te está mirando, se te podía empezar a colar información y a tener conversaciones con otras mujeres que estaban dando un mensaje feminista, ¿no?
a mí me pasaba, digamos que yo lo hacía para algunas, pero luego me pasaba a mí con otras, ¿no? Y empezamos a aprender las unas de las otras así y se generó algo que yo creo que como decías tú, nos volvió un poco locas en el mejor de los sentidos, porque nos quitó el sueño de verdad. O sea, fue como, tío, esto que tenemos entre manos es muy heavy, ¿no? Porque la capacidad de organizarnos era enorme. Ahí fue donde en 2018 creo que fue esta manifestación masiva que fue de repente Barcelona, bueno, yo lo viví en Barcelona, que de repente fue una cosa que yo decía, tío, vamos a tumbar la ciudad. Pero bueno, esto ha sido este fue el inicio de La Vendetta. Han sido 12 años. Si yo quiero mirar atrás y rescatar todas las historias y las cosas que han pasado es imposible, pero es loco pensar que un día dibujas un personaje de cómic y luego ese personaje de cómic lo va a estar leyendo una mujer que ha sobrevivido a la prostitución en la periferia de Bogotá, ¿no? En Colombia. Y la conoces y estás ahí y te hace... Bueno, y lo que es loco también es ahora que ya hace 12 años que empecé, gente que me dice, te sigo de toda la vida, y yo... No, toda la vida no puede ser. Tan vieja no soy, ¿sí me entiendes? No puede ser toda la vida. Bueno, pero pasa eso, ¿no? Y es una sensación muy agradable, por supuesto, como autora. Una siempre tiene el síndrome este famoso de la impostora que dices, ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí? Me parece un accidente, ¿no? Ese momento en el que empecé a dibujar este personaje y encajó en el momento, en las redes sociales, nunca sabes qué es lo que va a poder encajar. Entonces, nunca, desde mi perspectiva, yo creo que nunca vais a tener un discurso meritocrático en el sentido de que si quieres, lo consigues seguro, tal. Pero es verdad que si eres un culo inquieto y estás todo el rato pensando en cómo traducir lo que tienes en la cabeza de una manera creativa, es posible que en algún momento la pegues. Y es posible que la pegues en un momento y si aprovechas ese trampolín, te abra otra puertecita y otra puertecita y de repente pasan 12 años y dices, hola, llevo 12 años haciendo esto y ahora ya, por ejemplo, lo que decíamos de monetizar, ¿no? Te dices, no estáis obsesionadas en trabajar. Yo, por ejemplo, los 6 primeros años de La Vendetta, yo no cobré ni un duro de La Vendetta. O sea, la gente me decía, debes estar forrada, ¿no? Porque la gente atribuye seguidores como que tienen mucho dinero. Yo decía, no va por ahí la cosa. Pero es verdad que al no lo convertí en mi trabajo, el tema de dibujar y cuando yo ya tenía unas bases y que el dinero no me iba a corromper. O sea, la necesidad de cobrar desde ahí no me iba a corromper tanto. Y estuve haciendo trabajos paralelos que no me daban ni mucho menos la vida glamorosa de influencer que podéis ver en Instagram, ni muchísimo menos, pero es verdad que al yo tener claro que siempre había querido ser dibujante, siempre había querido ser creativa, nunca traicioné mucho y si lo traicioné, rápidamente volvía a mi centro, ¿no? Y a decir, yo soy artesana del dibujo, a mí lo que me gusta es traducir lo que sucede a mi alrededor, y lo que sucede a mi alrededor está atravesado por una visión feminista en mi caso, y me parece, de hecho tengo una viñeta que estaba al final del tal, pero me parece muy difícil no contemplar el mundo desde ahí, porque tengo una viñeta que sale la venta, que se ha arrancado los ojos, se ha tapado los oídos, se ha puesto una braguita de castidad y se ha cortado y se ha rapado la cabeza, ¿no? Y dice, método infalible para ignorar el patriarcado. Y a mí se me parece la única manera, realmente. O sea, a la que uno empieza como a leer, a darse cuenta, es difícil no verlo en todos lados y desde mi punto de vista, con las herramientas que tengo, no hacer algo para intentar que se comprenda y que el mundo mejore para el común de las personas, ¿no? Para que las mujeres podamos estar en igualdad con nuestros compañeros. Y podría estar hablando infinitamente, porque son 12 años y tengo incontinencia verbal, pero lo entiendo, es antes de comer y tenéis hambre. Así que gracias por escucharme y gracias por este premio. Lo que me decían es que si queréis podemos hacer preguntas. A mí me encanta. Sí, yo quiero que nos cuentes, antes de todavía tenemos tiempo, por una vez en la vida hay tiempo,
Es que he corrido mucho. En el 2017 creaste Más vale Lola que mal acompañada. Sí, el primer libro. Que es tu primer libro, que fue uno de los que te llevó a, digamos, a ser aún más conocida, ¿no? Que el 2015 con Sexo débil de los cojones, ¿no? Que fue así, el 2015 fue eso lo que triunfó y el 2017 Más vale Lola que mal acompañada. Cuéntanos un poco ese libro, no es que estemos vendiendo el libro porque no lo tiene aquí, pero bueno, No. ¿qué nos pretendes enseñar, qué mensaje tiene y qué te inspiró, ¿no? para crear una bibliografía? Mira, yo ahora estoy haciendo ahora el 6º libro de Lola Vendetta. También ilustré por el camino Morder la manzana de Leticia Dolera, que lo tenéis en texto también, está bastante guay, porque si decís, no tengo ni idea de feminismo o de nada, es muy light, muy light. Va a tiro, pero explica muy bien, pone ejemplos, los aterriza con experiencias personales y tal cual, y ese lo traducimos también a ilustración. Pero, rebobino, 2017, cuando yo saco este libro, para empezar no tengo ni idea de hacer libros, ¿no? Esa es otra cosa importante, ya que estamos en un ambiente como pues, universitario, saber que no tenéis que saberlo hacer para hacerlo, o sea, yo lo hice como el culo, o sea, el día de entrega no sabía ni cómo subir los archivos, que además soy tecnolerda a unos niveles. Yo escuchaba a María y decía, what? Ya me gustaría a mí no ser tan tecnolerda, en serio, pero cuando yo terminé Más vale Lola que mal acompañada, después de trabajarlo todo a mano, en papel, o sea, no sabía utilizar Photoshop. Bueno, sigo sin saber hacerlo. Cuando me acuerdo de sudar muchísimo en el momento en que yo tenía que subir eso a la nube, bueno, a un Dropbox creo que era en ese momento, no sé si Drive o qué cosa, pero pasándolo fatal y sintiéndome la más impostora del mundo, porque claro, ¿quién era yo para tener un libro en lugar de otras artistas que yo seguía que me parecerían increíbles, ¿no? Pero agarré la oportunidad y me lancé. Y por lo que sea, el personaje cuadró. En la presentación del libro me acuerdo que pasaron varias cosas muy bonitas. Una imagen que nunca se me quitará de la cabeza es que yo tenía mucho miedo de que no viniera nadie, ¿no? Cuando sacas un libro es como esta cosa de decir, no va a venir, van a venir dos gatos. Se petó la sala de la Casa del Libro de Rambla Cataluña de Barcelona, que tiene además un ventanal muy grande que da al resto de la librería. Y a través del cristal del resto de la librería veías a más mujeres hay más mujeres, es justamente esto, ¿no? Vale. Veías a otras mujeres que estaban escuchando el directo por Instagram, por Facebook creo que era en ese momento, para oírme a través del cristal, dando la teta a sus bebés. Y me acuerdo de la imagen de yo decir, ¿qué cojones está pasando aquí, no? Bueno, y mi padre flipando, imagínate. Mi padre me decía, no entiendo muy bien este personaje que haces, pero bueno, tú ya lo entenderé, me dice. Y cuando llegó a la presentación del libro y vio a tantísimas mujeres ahí, todas mirando así, dijo, Dios mío, mi hija, que era un fracaso escolar, pero absoluto. Y de repente me pasó esto y fue como, hola, qué guay. Y fue el medio de expresión. Yo creo que Lola Vendetta encajó en el momento y sigue encajando en varias personas que la empiezan a leer por varias razones, pero por una principal, y es que Lola empezó a expresarse desde la rabia. Desde la rabia, sin estar hipersexualizada, además. Iba cómoda, la tía iba con Converse, sigue yendo con Converse, va vestida igual, no cambia nunca, es como Novita de Doraemon, no, nada original. Va cómoda, no está hipersexualizada, va más bien despeinada la mayoría de las veces. Lo único que lleva así que pudieras decir, cal, es como las uñas pintadas y los labios, pero porque mira, así es. Y expresaba el enfado, expresaba la indignación, expresaba el hartazgo, y lo hacía sin ser sexy. Entonces yo creo que eso encajó muy bien en el mundo de la novela gráfica, del cómic en ese momento, porque había pocos personajes que fueran así, que no tuvieran nunca una hipersexualización para llamar la atención, ¿no? Y la verdad es que fue un mensaje para mí misma, que yo tenía 23 años cuando la empecé a dibujar, 27 cuando publiqué el libro, fue un mensaje súper bonito, ¿no? El de, para llamar la atención no tienes por qué ser la tía más sexy, o sea, tienes que sencillamente hablar y dar tu punto de vista, alzar la voz
Y si molestas, molestaste, o sea, que se aguante. Sigue, 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 sigue y sigue, ¿no? Porque luego te giras y te encuentras con que, al menos en mi familia y en mi entorno, me encontraba muchas mujeres que delante del miedo a ser juzgadas, callaban. Y no las estoy juzgando a ellas, sencillamente creo que es muy complicado alzar la voz en propia piel. Yo tuve la posibilidad de hacerlo a través de un personaje de cómic, igual que cuando una que canta y hace canciones lo puede hacer a través de la canción y es ella, pero no acaba de ser de ella del todo, ¿no? Como que te puedes camuflar un poco detrás del personaje, y yo creo que eso fue una super herramienta. Y nada, ese libro sigue rulando bastante, la verdad, después de no sé cuántos años hace. Y en el 2019, para arreglarlo, escribes Lola Vendetta y los hombres. Sí. Bueno, eso viene... Esta ya, o sea, me imagino que hablando de feminismo titulado Los hombres, pues... A mí me dio un poco de miedo hacer eso, te tengo que decir, porque vino mi editora y me dijo, tienes que hablar de los hombres. Y digo, mira, se llamaba Lola, además mi editora, y le digo, joder, a mí si saliera un señor con un personaje de cómic que fuera Pepito de los Palotes y las mujeres, me tocaría las narices, pero bueno, insistió, y entonces yo dije, me voy a meter en la labor de hacer como una especie de trabajo personal y de búsqueda y de conversación con todos los hombres que tengo alrededor, los que me contactan por redes sociales, no sé qué. Y la verdad es que fue un trabajo súper bonito, el de Lola Vendetta y los hombres. Yo creo que mucha gente que ya había leído los libros se imaginaba que saldría ese libro y yo iría como a matar, ¿no? Como a Lola Vendetta, la que corta cabezas. Y en realidad fue un ejercicio de comprensión bastante profundo. A mí me sirvió un montón, aparte de que ya te digo, a título personal, fue yo creo como el clic que hizo que muchos hombres de mi alrededor que no habían hablado nunca de su punto de vista, que habían sido como muy reservados emocionalmente así, vinieran y me contaran las cosas, ¿no? Y son cosas que pues no se pueden publicar porque es intimidad, pero sí que se dieron un montón de conversaciones así de tú a tú con mi papá, con mis hermanos, con mis amigos, súper bonitas para hacer este libro. Y el resultado creo que es muy amoroso en realidad, muy conciliador. ¿Cómo quedan los hombres en ese libro? ¿Cómo quedan los hombres en ese libro? No sé, no me lo he leído o sea, me tiene intrigada. Bien, no, o sea, yo lo que hago es analizar un poco, para empezar, una de las cosas que tiene preocupadas a muchos psicólogos y feministas, etcétera, ahora mismo es que la edad media de entrada de pornografía es 9 años, son 9 años. Los chavales de 9 años están viendo pornografía de la más hardcore, o sea, de la heavy. Entonces, claro, eso preocupa, ¿no? Yo este libro lo abordo de una manera así como bastante suave, no me meto tampoco, pero sí que lo abordo un poco hablando de cómo ellos, por lo que también sé que por las conversaciones, se iban concibiendo a sí mismos como alguien que tenía que saber todo de la sexualidad, ¿no? Ahora me meto en el ámbito de la sexualidad, pero podríamos hablar de muchos otros ámbitos, Pero muchos amigos míos me decían el miedo que tenía yo cuando empecé a vincularme sexualmente con otras personas, porque técnicamente tenía que saberlo todo y realmente hacía cosas que yo había visto que representaba que eran las correctas y que iban a funcionar y no funcionaban y se generaba un escenario de frustración tremendo y yo no sabía cómo reaccionar a eso, ¿no? O sea, yo creo que para estos hombres que vinieron a hablar conmigo a decirme esto fue un paso brutal, porque tú imagínate tener que explicarle a tu amiga la feminista, que además va en su vida haciendo charlas y no sé qué, sentarte y decirle, mira, que una de las partes chungas es esta, ¿no? Y luego se hablaba, bueno, hay varias, es que os lo explicaría mejor en ilustraciones, pero hay unas viñetas que hablan mucho del no llores, cuando es chiquitín, y cuando se hace adolescente se ve ya la profesora como de fondo, digamos en la viñeta, que dice, no sabemos qué le pasa a este niño, pero está rebelde, es como que no quiere comunicarse, es como no quiere nada. Y dices, chico, o sea, llevas toda la infancia rayando en la cabeza al niño, pupa.
rayándole la cabeza al niño para que no exprese absolutamente nada y de repente es adolescente y se pretende que el chico haga mis sentimientos son los siguientes, punto 1, punto 2, punto 3. O sea, eso no va a pasar, ¿no? Y lo veías Claro, yo todo eso lo contrastaba también con que todavía, en el primer libro yo todavía trabajaba con niños y luego seguía haciendo, con niños y adolescentes y luego seguía haciendo actividades, ¿no? Entonces iba como intentando, en realidad, resumir cosas que yo podía observar de lo que era la construcción de la masculinidad y por dónde tenía como fugas de gas y por dónde resultaba incómoda incluso para mis compañeros y de vida, mis padres, mis hermanos y todos ellos, ¿no? Entonces, como intentar sintetizarlo y resumirlo en las ilustraciones, pero no creo que queden mal. Lo que sí hago al final del libro es una carta pidiéndoles la repartición de los cuidados, ¿no? Es decir, que no es justo, si queremos construir un mundo en el que estemos juntos, trabajando y construyendo el presente y el futuro y educando y así, tenemos que poder repartir esos tiempos, porque al final todo se traduce en tiempo. Es decir, si yo no tengo tiempo ni mental ni físico para poder ser creativa, porque tengo que andar cuidando a bebés, a personas enfermas, a personas mayores, o atendiendo emocionalmente las cositas que pasan dentro de una familia, porque eso también son cuidados, ¿no? Decir, ¿estás triste hoy? Hablemos 25 minutos, hablemos una hora, ¿no? Eso también se traduce en tiempo, y si eso lo hacen exclusivamente las mujeres de la familia, acaba restando tiempo a estos espacios de creatividad. Entonces yo lo que hice fue escribir pensando en hombres que conozco, también en decirles, tío, o sea, en serio que necesitamos eso, y ya como hija y como hermana, joder, yo también quiero disfrutar de esa faceta de mis hermanos, ¿no? O sea, no solo quiero que me cuiden las mujeres, quiero ser cuidada por vosotros, porque también es bonito. Sí, esto me lleva a también una lastre que tiene el machismo, porque el machismo yo creo que es malo para las mujeres, pero también es malo para los hombres, porque el machismo le prohíbe a los hombres llorar, le prohíbe a los hombres ser débil, le prohíbe a los hombres flaquear, les prohíbe, o sea, no es bueno tampoco para los hombres el machismo. Creo que nos debe permitir a todos compartir tiempos, compartir sentimientos, ser personas auténticas y que hagas lo que tengas que hacer, sí. Reír, llorar, gritar, y no tienes por qué siempre ser el líder, machote, no, un hombre no tiene por qué ser líder y es igual de hombre, o sea, creo que tampoco el machismo les conviene a veces a los hombres. Pero sí que quiero también, hablando de lo que acabas de decir, de que la mujer necesita tiempo y que María también lo ha dicho, ¿no? De que necesitas tu espacio para pensar, tu tiempo para disfrutar y no buscar trabajo como una persona loca. Y además tienes un libro que supongo que inspirada en el título de Virginia Woolf, sí. que es Una habitación propia. Virginia Woolf es una feminista que os recomiendo que leáis, que hablaba, bueno, pues de cómo la mujer necesita su espacio para ser persona, para pensar, para poder escribir, y escribió el libro Una habitación propia, es decir, una persona que no tiene un espacio para sí misma, para pensar, no puede ser una persona crítica, ¿no? Ni pensar libremente. Entonces, bueno, pues supongo que de ahí ella ha hecho un libro que es otro, Lola Vendetta, Una habitación propia con wifi. Sí. Ya me explicarás esto, me imagino por dónde vas, ¿no? Pero bueno, yo diría que es el libro más tranquilito de todos, pero coincidió con que empezaba la pandemia y me quedé sin casa, yo lo dejé con una pareja justo antes y me quedé sin hogar, realmente. Y entonces una amiga me acogió en su casa en un pueblo y me dio una habitación propia con wifi. Y dije, guau, y desde ahí, desde ese lugar, llevaba un tiempo como, bueno, lo que son los finales de relaciones, ¿no? Que tienes como poco espacio mental como para expandirte porque tienes la atención en otro lado. Y en esa habitación propia con wifi es como que volví a recomponerme y utilicé esto que me estaba pasando para expresarlo también a través de Lola Vendetta y explicar un poco ese camino de retorno, ¿no? A una misma y que de vez en cuando, que una cree que sucederá una vez y cuando ya vas pasando años va sucediendo varias veces, te pierdes, te vas a tomar y luego vuelves y dices, estaba bien aquí, no me acordaba de que aquí también estaba bien, porque estaba en búsqueda de otras cosas, ¿no? Especialmente la gente creativa. Yo creo que hay gente que igual será más lineal con eso, no necesitará tanto espacio y tanta búsqueda,
yo en eso, la gente me dice, eres muy valiente. Digo, no, es que si no me ahogo. O sea, es que no es un tema de que sea valiente, es que si yo me quedo aquí quieta todo el día o toda mi vida viviendo en la misma ciudad, rodeada de la misma gente, me da tristeza. O sea, es que no puedo vivir así. Entonces salgo a por cambios, a por gente, a por conversaciones que me incomoden, a por gente que me interpele, que me atraviese, que me rompan los esquemas. Llegar a mi casa pensando, muy bien, lo único que sé es que no sé nada, o sea, y volver a ese inicio, ¿no? Yo creo que como creativas y creativos tenéis que estar súper dispuestas a hacer eso. Igual, luego no todo el mundo de aquí va a ser como la gran persona loca que va de un lado a otro, que necesita las grandes búsquedas, pero como premisa está bien que lo tengáis en cuenta, es decir, que a veces detrás del, voy a decir un topicazo de frase, que lo dijo ya Will Smith y está suavísima, pero detrás del miedo, decía Will Smith antes de tirarse por un avión en paracaídas, no sé qué, que detrás del miedo está la verdadera felicidad o la verdadera creatividad, pues en este caso, ¿no? Si tú no atravesas eso es difícil que te salgan ideas guays, te acabas viciando de ti misma y una habitación propia con wifi tiene que ver con eso, con ese momento de volver y decir, espérate un momento, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Estoy respirando bien? ¿Necesito un poco de contacto con la naturaleza? Igual he descuidado algunos vínculos por esta búsqueda. Yo lo hago mucho esto sin darme cuenta. Descuido vínculos porque me voy en una búsqueda loca de ahora, pues es ahora que tú decías, es difícil encontrar a Raquel, estaba en Cuba, sí, pues yo estaba en Cuba, pero estaba en Cuba, no estaba en ningún otro lugar del mundo, o sea, WhatsApp, o sea, nada, o sea, entonces a mí me pasa eso, que también soy un TDAH como una casa y me dan estos hiperfocos de... y es una cosa loca porque me quedo absorbida, pero es que además lo disfruto muchísimo. Si viene alguien a decirme, te estás obsesionando en esto, es que le doy un codazo a la cara, no puedo, o sea, es como, no me molestes, necesito meterme aquí hasta el fondo, ¿no? Sí, tan al fondo que aquí puedo contar con más de tu María, tú a lo mejor te enteraste que yo me llevo bien con bastantes miembros de Más Mujeres Creativas y como no la localizaba por España, ni había manera de localizarla, ni por mail ni por nada, pues les pedí a algunas que la intentáramos localizar entre todas. Entonces teníamos a las mujeres, Más Mujeres Creativas, que ya son las top del mundo de la creatividad en España, buscando a Lola Vendetta. Y finalmente, bueno, pues te encontré yo, casualmente, localizando a su representante, y bueno, pues al final fue localizable. Pero bueno, para que veáis lo difícil que ha sido, ¿no? Que mujeres de alto poder de la comunicación de España, todas buscándola y no había manera. Pues simplemente estaba encerrada en mi casa con mi perro, Sí. Además, o sea, que es lo más triste. No, estabas en Cuba. En ese momento estaba en Cuba, ya, vale. Bueno, yo antes de pasar a las que te pregunte el alumnado, sí que quiero que nos expliques tu versión ilustrada, uno de tus últimos libros, Morder la manzana, ¿no? Que esa es siempre ilustración, ¿no? Sí. Un libro totalmente de ilustración. Es un libro que fue escrito en 2017 por Leticia Dolera. De hecho, me acuerdo que yo en 2017 saqué el Más vale Lola. En el 22, ¿no? Sí, pero el libro escrito, el de ensayo, salió solo en texto en 2017. Yo recuerdo que primera feria del libro, ¿no? Empezó a caminar entre las casetas y oías, más vale Lola que mal acompañada, caseta tal. Y luego oías morder la manzana, pero al mismo tiempo, era simultáneo. Leticia, no sé si la conocéis, Leticia era directora de cine, actriz, bueno. Tenía una cola gigante y yo pensaba, ¿quién es? Porque nunca me entero de quiénes son los famosos. No estoy muy al día, la verdad. Pero me leí su libro. Y al cabo de unos años llegó mi editor de ahora, y me dijo si quería ilustrar la versión ilustrada de Morder la manzana. Que si os pasa como a mí, que veis un libro de texto, puro texto, y decís, me faltan dibujitos, es el libro perfecto. Yo creo que con este libro hice el libro de feminismo que yo hubiera necesitado para entrar bien sin tener que hacer hiperfocos súper locos. Pero sí, fue muy guay hacer este libro porque al ser ella directora de cine, yo pasé de dibujar viñetas sueltas así con fondo blanco a tener que interpretar el lenguaje del cine que tenía Leticia en la cabeza. Además me dirigía. Leticia es una tía que ahora somos súper amigas. Es una tía que dirigiendo es como, lo tienen todo clarísimo, ¿no? Para aquí, para allá, pum, pum, pum. Entonces era muy interesante verme a mí en la segunda posición, no en la primera que decide todo, sino en la segunda con una mujer que me dirige y lo hace con todo el buen rollo del mundo, ¿no?
yo aprendí muchísimo y se lo decía a Leti en la presentación y se lo he seguido diciendo todos estos años. O sea, para mí trabajar con ella fue súper guay porque fue muy bonito ver a una... Esto que decías antes de que las mujeres bajamos un poco la voz o la ponemos más aguda o intentamos como todo el rato, perdona, no te quiero molestar, perdona, Leti no lo hace. O sea, Leti va a tiro. Entonces mucha gente supongo que le entrará mal. A mí me entró como agua de mayo y me sirvió de ejemplo para luego poder yo estar más tranquila con dirigir a otras personas cuando, yo qué sé, cuando por un libro he tenido que delegar parte del color o el sombreado de los tal, ya dirijo diferente, ya me da tanto miedo, ¿no? No tengo esa cosa de, o sea, yo andaba por el mundo con esa cosa por defecto de voy a ser demasiado autoritaria para alguien, digo, claro, soy súper simpática, puedo liderar igual, no pasa nada, o sea, se pueden dar órdenes siendo maja, o sea, no hay problema. Con que no insultes a la gente ni le escupas a la cara, eso no hay que hacerlo en el trabajo. No, se puede hacer con mucho cariño y tal, y ser eficaz, y ser profesional, y ser líder, ¿no? Y yo de Leti aprendí eso, aparte de que el libro, si lo ojeáis y lo conseguís, es una maravilla, porque va pasando por varios temas bastante fundamentales del feminismo. Vale, no te voy a hacer más preguntas porque quiero que lo hagan ellos. Sí que quiero decir, y me vais a perdonar, porque la obra que es de Lidia Vecino, la artista que fue premiada como mejor artista joven de Castilla y León, si la queréis ver en Instagram es @artedelnome, ¿vale? Artedelnome, ¿vale? Así que quiero que también esto la sirva, porque ya que ella ha hecho su pieza tan, digamos, con tanta emoción, inspirada en los colores de Con Mujeres, inspirada en lo que es Lola Vendetta, los colores de Con Mujeres y la energía de Lola Vendetta, que ha sido una propia obra de creación inspirada en precisamente para esto. Sí que creo que merece la pena que la conozcáis, Arte del Nombre, y la podéis seguir. Y no digo nada más que muchas gracias a Raquel Ribarrosi por estar, a Lidia Vecino por aceptar hacer esta obra y por hacerla con tanta ilusión. Y ahora sí que me gustaría que hicierais alguna pregunta, si queréis, a Lola Vendetta, a Raquel Ribarrosi, aprovechando que la tenemos aquí.